Bien, muchísimas gracias por mantenerse ahí frente a sus televisores, disfrutando de este programa especial a propósito de la conmemoración de nuestra Semana Mayor, de nuestra Semana Santa, una temporada, ¿verdad?, de mucha significación para el pueblo cristiano, no solamente dominicano, sino universal. Sigo conversando con Fray Jiménez Richardson. Fray, ¿realmente la Semana Mayor se celebra o se conmemora? Muchos preguntan eso. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, con la procesión de Ramos y la celebración de la Eucaristía. Comienza lo que se llama el drama de Jesús, es decir, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El pueblo de Israel esperaba un Mesías poderoso en dinero, político, militar, que expulsara de su tierra a las tropas romanas y que instaurara o reinstaurara el gran imperio de Israel. Ahí es que vienen las ovaciones que realmente reciben a Jesús en el Hosanna, 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 o sea, Hosanna al hijo de David, Hosanna. David fue aquel rey poderoso que hizo de Israel un imperio y luego le sucedió el hijo del Salomón y extendió más el imperio. Entonces, esa era la expectativa que tenía el pueblo, pero no la de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de amor. Es un reino espiritual que viene a destruir el poder, sí, de un tirano que es el pecado, para llenarnos de la gracia que solo Dios nos da y la verdadera liberación que es el amor de Dios. Entonces, la gente alfombra con capas, con ropas, palmas. Y ahí comienza el drama. Entra a Jerusalén, pero para padecer. ¿Ves? Entonces luego vienen el martes y el miércoles, donde el Señor va a Betania, el Señor va al templo. En Betania es ungido por aquella mujer que le lava los pies con sus lágrimas. En el templo expulsa a los mercaderes que hacen negocio con la fe. El miércoles también contemplamos a Judas, que está ya recibiendo el dinero para venderlo. Celebramos los misterios de la salvación de la humanidad, pasión, muerte y resurrección. Celebramos que el ser humano y todo el universo, que estaba sometido bajo la atadura del pecado y de Satanás, queda redimido. Es decir, la muerte ya no tiene el poder. El poder lo tiene Jesucristo, quien en la cruz vence al odio, quien en esa última cena del Jueves Santo que conmemoramos y celebramos, Él instituye la Eucaristía, alimento de vida eterna, donde se consagra el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Él adelanta, es algo hermosísimo, porque en la última cena el Señor nos da el regalo de adelantar incluso su propia pasión y su resurrección, porque en la última cena Él consagra el pan, consagra el vino. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Instituye la Eucaristía, hace aquella plegaria eucarística del capítulo 17 de San Juan, su oración sacerdotal, lava los pies, el gesto del perdón, hasta que el ser humano no aprenda a perdonar. El mundo, la familia, las sociedades, los países no serán habitables, porque solo el perdón construye y solo el perdón hace posible la existencia armónica y feliz de la raza humana. Entonces el Jueves Santo está cargado de simbologías, está cargado de esa realidad del Señor que se hace presente en cada Eucaristía. O sea, que no es un recuerdo histórico, es una realidad que se actualiza, es una salvación que se actualiza en la Eucaristía. Entonces, al tiempo que recordamos un hecho histórico, como lo consignan los notarios romanos de la época, y como nos habla Flavio Josefo, el escritor romano, que no era cristiano, atestigua que el tal Cristo fue llevado a un juicio con tal detalle. Entonces también nos encontramos este Jueves Santo con la oración en el huerto.
donde el Señor, nos dice el texto bíblico, suda sangre y agua. La oración donde tiene la experiencia de la angustia de muerte. La oración en el huerto donde el Señor Jesús demuestra que la obediencia al plan de Dios, esa humildad, aplasta la soberbia de Satanás y destruye el orgullo del diablo. Entonces, a partir de ese instante, como dice el Señor, la oscuridad comienza a usar todas sus fuerzas. Contra Jesús se une todo lo que es el odio, toda maldad, toda crueldad, lo más extremo que pueda haber en el corazón humano de fuerza destructora, fuerza infernal, se une en esa trama contra Jesús para torturarlo, maltratarlo, coronarlo de espinas, darle aquellos latigazos con las puntas de metal, en fin. En él quedó concentrado todo lo que es el ser humano como capacidad de odio, de destrucción, de daño. Entonces, el Jueves Santo está cargado de todo lo que es la fuerza del amor liberador, del perdón de Dios. Para adentrarnos mañana Viernes Santo en el misterio de la cruz. Entonces la cruz era un árbol maldito, decía la sentencia de la ley, maldito el que sea crucificado. Y aquellas personas que eran crucificadas eran los peores criminales. Entonces, precisamente Dios va al peor lugar. Fíjate, Dios va a los extremos, va a la prisión, recibe el peor trato, pero antes va a un juicio, recibe el peor juicio de la historia, ¿verdad? Es ahí donde llega al Sanedrín, ¿no? Antes de eso fue llevado al Sanedrín, pero en la madrugada es llevado, una cosa que era ilegal en la época. Y el derecho romano exigía que una persona acusada pudiera defenderse, y tenía que ser en el día, no en la madrugada. Entonces, cuando se lo llevan a Pilatos, ya había sido golpeado, maltratado en la madrugada. O sea que es el peor proceso judicial de la historia de la humanidad. Luego es encerrado en una prisión donde los custodios pues lo vejan lo más que puedan. Entonces, el peor detenido de la humanidad. Luego es condenado a morir en la cruz, ¿verdad? Entonces, la peor muerte. Y el Señor nos muestra desde la cruz aquellas palabras potentes, ¿verdad? Que llamamos el sermón de las 7 palabras. El Señor desde allí perdona, ¿verdad? El Señor desde allí aclama al Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor desde allí también nos reclama a nosotros la caridad, tengo sed. Somos probados, nuestra maldad humana es probada, nuestra capacidad de amar es probada. Entonces, en el Calvario queda resumido el poder de Dios que aplasta todo lo que es el poder de Satanás. Cuando la cruz de Cristo es enterrada en el Calvario, queda enterrado todo poder maléfico, maligno, y ya no manda el mal. Fray Jiménez Richardson, brevemente, de la manera más breve posible, ¿la actuación de Pilatos fue correcta o irresponsable? Pilato tenía miedo de perder el cargo, como hay gente en este tiempo también. El cristiano, el que es cristiano, si es una autoridad privada o pública, vivir la fe es una demanda muy radical, porque Pilato se atemorizó cuando la turba y cuando el grupo de los fariseos y los sumos sacerdotes que acusaban y manipularon las masas, y luego le dicen, si tú lo sueltas, no eres amigo del César. O sea, lo pusieron, lo calentaron. Si sueltas a ese, a quien te entregamos por envidia, entonces tú no eres amigo del rey. Y Pilato ya entró en un pánico. O sea que una actuación cobarde. Tuvo miedo porque él quería soltar a Jesús.
le faltó como un poco de coraje, ¿verdad? Prometo de que seguiremos conversando con Fray Jiménez Richardson, ¿verdad? En este programa especial de Semana Santa con punto y coma. No se muevan de ahí, en breve lo continuamos.